Se unen para presentarnos la segunda temporada, Animal Político. Entrevistas y debates, grandes invitados para desmenuzar la actualidad y la contingencia de Chile. Cada lunes en Animal Político. Fértil Provincia, literatura y libros. Una mirada a la producción de pensamiento e historias para entender lo contemporáneo desde el País Azul. Cada jueves desde las 19 horas, Radio FM Pulso y Directa.cl presentan Fértil Provincia, literatura y libros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos comenzando nuestro tercer capítulo de Observa la Constituyente.cl junto a Jorge y Bárbara del Observatorio de los Ríos. Y en esta jornada, para conversar y analizar de este importante proceso político que vive en nuestro país, nos acompaña el constituyente por la región de los Ríos, Felipe Mena, a quien le damos la bienvenida a este espacio de conversación y análisis. Bárbara, Jorge, también muy buenas tardes. ¿Cómo están? Que salude el invitado primero. Invitado, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo obviamente a Fernando, a todo el equipo de FM Pulso y a Jorge y a Bárbara en representación del observatorio. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Estar con ustedes. Bueno, igual yo saludar a todas quienes nos siguen a través de las redes sociales, nos están viendo en Facebook, en la página de FM Pulso, en nuestras redes sociales, en el observatorio. Saludar y agradecer también este espacio que se abre para conversar desde la región de los Ríos sobre el proceso constitucional. Jorge. Hola Bárbara, hola Fernando, hola Felipe y hola a todos a nuestro público, a la gente que sigue el trabajo del Observatorio Constituyente de los Ríos. Estamos ya en nuestro tercer programa, muy contentos, así que démosle inicio a esta conversación que me tiene que va a estar muy entretenida. Sí, nosotros teníamos preparado una pequeña presentación de Felipe Mena Villar, quien es convencional por el Distrito 24, militante de la UDI, agrónomo de la Universidad Austral de Chile, exdirector del INJUB, del FOSIS y del IND, también ex consejero regional. Felipe, a mí me gustaría partir pensando en todos estos cargos, ¿cómo aportan al hecho de que tú hoy día estés en este cargo de representación y cómo podría fortalecer tu presencia en este grupo que está decidiendo de cierta forma el futuro de nuestro país hoy día? Todos esos cargos, bueno, de distintas maneras y obviamente probablemente no son todos, o no todos de la misma forma. Haber estado en un cargo en donde te toca relacionarte con la juventud de la región, en donde de alguna manera tratamos de abrir los espacios para poder conversar y discutir, de tener distintas miradas. Luego en un servicio público que está vinculado que lucha contra la superación de la pobreza o a favor de la superación de la pobreza, evidentemente que ves otra realidad. Te toca ver a muchas familias, principalmente mujeres, liderando grupos para poder salir adelante, sacar adelante a la familia. Hay unas historias de esfuerzo tremendamente interesantes y mucha también de impotencia de no poder hacer más de lo que te permitía evidentemente el mismo servicio, pero muy enriquecedora. Creo que el paso por el FOSIS para mí fue fundamental para poder fortalecer mi vocación de servicio público o mi mirada de los que implica el servicio público. Y el IND me tocó en otro momento de mi vida. Es decir, yo ya estaba como un poco, si bien soy sub 40 todavía, estaba como un poco más en retirada de la política de contingente. Me fui a hacer la pega más técnica, por decirlo de alguna manera, de gestionar muchos proyectos, desafíos que tenía el deporte en la región. Y me tocó trabajar con un tremendo equipo profesional, la cual extraño mucho, debo decirlo. Y me tocó avanzar bastante. Creo que es muy interesante, con muchos contactos todavía. Es decir, sigo en contacto obviamente con el equipo para saber cómo van avanzando las cosas y estoy muy contento. Y obviamente el Consejo Regional me abrió la cabeza a todo, porque finalmente ahí pasa todas las iniciativas de distintas temáticas. Entonces cuando discutimos o conversamos en Santiago los constituyentes de descentralización, evidentemente tengo una mirada crítica desde el Consejo Regional y además desde los lugares donde he estado,
digamos, dirigiendo. Y cuando hablamos de participación ciudadana también tengo una mirada, cuando hablamos de cultura tengo una mirada porque lo viví en alguna manera en el INJUB, cuando hablamos de cualquier tema, hay una mirada porque hay algo que me ha dado mucho la región de los ríos. Todos estos espacios me han nutrido, me han alimentado para poder desarrollarme y ser quien soy hoy. Y espero ponerlo a disposición, o ya lo estoy poniendo a disposición por lo menos en la convención. Creo que, Fernando, de hecho me emociona cuando me preguntas porque es como una reflexión que uno hace, pero siempre es una reflexión nueva y que va encontrando otras cosas que efectivamente te han ido sirviendo en este mes y algo que estoy en la convención. Permiso, Felipe, bueno, cuando tú decidiste meterte a esto, ser candidato para un asunto tan histórico como una convención constitucional, ¿qué fue lo que te movió y cuáles eran tus esperanzas en esos momentos, cuando tú decides decir ya, me embarco en esto? Hubo una conversación familiar y con amigos en donde veíamos también que el sector de alguna manera requería que candidatos que se pongan a disposición hayan tenido un desarrollo profesional en el territorio. Ya eso como era algo que buscábamos como característica, creíamos que criterios de renovación política de alguna manera a nivel nacional desde el territorio creo que nos faltaba como sector y alguien tenía que asumir esa responsabilidad. Entonces como familia vimos como que era un momento histórico y que de hecho con mi hijo conversábamos y era como ¿cómo no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo? Era como la gran pregunta desde el plebiscito inclusive. Mi hijo tiene 9 y 7 años, pero de alguna manera han sido parte fundamental de las decisiones que hemos ido tomando. Y me tocó a mí ser como esta persona que dice Fernando, que después de pasar por el INJUB, que soy agrónomo del Austral, que estuve en el FOSI, que después renuncié al FOSI, me fui al Consejo Regional, salí electo por 40 votos y de hecho no fui el mismo día, sino que fue como 2 semanas después cuando el Tribunal Electoral abrió varias mesas. Después fui reelecto y ahora estaba en el INJUB, es decir, el desarrollo profesional y político lo he tenido acá en la región de Los Ríos y me tocó enfrentar este desafío que tampoco uno puede restarse. Evidentemente, probablemente la comodidad estaba en el IND, una ADP, insisto, bien desafiante, un tremendo equipo, pero el momento histórico que está viviendo el país requería también de que la mirada constructiva que pudiésemos entregar en la convención tenga esos factores o esos criterios que uno ha ido aprendiendo o desarrollando a medida del trabajo que se ha realizado durante tantos años en la misma región, en el mismo territorio. Y van 5 semanas de proceso de convención constitucional. Van 5 semanas en que ya han podido avanzar. Tú eres integrante de la Comisión de Participación Popular, ¿no? Y Equidad Territorial. Uh-huh. ¿Cuál es el balance que hacen en estas 5 semanas? ¿Estamos mejor de lo que esperabas? ¿Peor de lo que esperabas? ¿Cómo está, en tu mirada, el avance en la Convención Constitucional? A ver, para mí fue de incertidumbre. Yo creo que cualquier persona que haya creído de cómo se iba a desarrollar desde el 4 de julio probablemente no le dio en el clavo. Como que ya, y después uno acomodó un poco, sí, tiene que haber un poco de catarsis, ya, sí, evidentemente tiene que haber algo de esto, igual tiene que haber algo de esto otro. Para mí fue un poco sorpresivo algunas cosas, por ejemplo, las temáticas que se pusieron por delante de parte de la mesa, el efectivo que no se haya dejado de interpretar el himno nacional por el himno y también por los niños que estaban ahí. Entonces fue un poco, no sé si chocante, pero sí frustrante, porque de alguna manera cuando esa conversación con mis hijos y decían cómo no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo, yo lo estaba poniendo como en duda. Dije, oye, parece que no va a ser tan fácil esta cuestión, que evidentemente no iba a ser fácil, pero que va a requerir mayores habilidades blandas, va a requerir una mayor apertura, probablemente, o quebrar muchas cosas, prejuicios que existían, y dolores que se manifestaron en esos días. Entonces empezamos a ver de que no estaba funcionando. La primera semana, ustedes vieron, fue un poco caótico. De alguna manera también los discursos polarizantes y bien ideológicos que se dieron en el plenario
contribuyeron a que no tuviéramos o que la opinión pública no tuviera una buena opinión, valga la redundancia, de nosotros. No hubiese mucha esperanza en lo que tengamos que hacer o lo que teníamos como mandatado por la ciudadanía. Pero ya a medida que ha pasado el mes, que hemos ido avanzando, que se constituyeron todas las comisiones que se tenían que constituir, ya ha habido algo de claridad. Y eso va generando o va sosteniendo las pocas esperanzas que quizás algunos nos quedan. Yo sigo sintiéndome esperanzado de que el proceso va a llegar a buen puerto, o va a llegar a puerto, independientemente si para mí es bueno o para ti es bueno, o para, no sé, va a llegar a puerto. Que se puede conversar, que se puede dialogar, que se puede llegar a acuerdo con respeto, con armonía, digamos. Y sí, evidentemente que el MES no ha estado exento de polémica, no ha estado exento de situaciones difíciles, complejas, de censuras por un lado, por otro lado hay reacciones, y es evidente que eso nos pone en una mala situación interna y también externa. Pero eso no es lo que pasa en todas las comisiones. En mi comisión eso no pasa nada de nada. Entonces, es bien interesante cómo ha liderado Lisette y Javier Fuchslocher, Lisette Vergara y Javier Fuchslocher, nuestra comisión, y también cómo hemos ido actuando nosotros como Chile Vamos en la misma comisión, cómo hemos tendido los puentes entre todos para encontrarnos en el centro de la sala y poder trabajar para cumplir con el mandato que nos dio el Pleno, que es entregarle una propuesta de mecanismos de participación popular y también de educación popular. Entonces, claro, como en resumen, por un lado partió mucha incertidumbre, mucha frustración, sentimientos encontrados. Creo que no sea, los discursos en el plenario no han aportado, a lo contrario, han seguido por esa línea. Y por otro lado, el funcionamiento de las comisiones, no de todas probablemente, pero de la mayoría, ha llenado de esperanza y optimismo a cada uno de los constituyentes de diferentes sectores. Oye, sí, para la gente, nosotros lo dijimos la semana pasada, pero chileconvención.cl es la página web oficial de la Convención Constitucional, y convención.tv es la página web donde pueden encontrar la mayoría de las comisiones que están funcionando. Hay algunas que han tenido problemas de transmisión porque todavía no hay todas las señales disponibles para la cantidad de comisiones y subcomisiones que ya existen trabajando paralelamente. Y ahí uno puede pegarse, cuando tiene tiempo, una mirada por cada una de las comisiones, y es súper distinta la dinámica que se da cuando uno compara con el plenario. La dinámica en las comisiones, yo a veces digo, falta el cumbayá, así, pues son todos como muy buena onda, tienen una forma de interrelacionarse que es muy alejada de lo que uno ve en el Congreso, por ejemplo. La forma de consensuar, de tomar decisiones. Yo ayer me estuve viendo un rato la de presupuesto y administración, y ya casi en algunos puntos no se vota, sino que decía el consenso. Sí, estamos todos consensuados, ahí se conversa un rato, se debate y se llega de otra forma a las decisiones. Oye, Bárbara, perdón, ¿y vieron el video hoy de la Tere Marinovich? ¿Hoy día? ¿Sí? No. La Tere parte con un video en donde interviene la Comisión de Comunicaciones, que es la comisión que le toca a ella. Entonces ella dice, oye, podríamos hacer como un encuentro con algo de alcohol, marihuana, aunque yo no la he probado, pero para poder, claro, porque lo dice así, literal, para poder encontrarnos un poco más y que esta cuestión fluya, porque si no, no va a fluir. En el sentido de que, de alguna manera, todos, no a través de esos mecanismos, pero entienden de que las comisiones, como son más chicas, como que no está la televisión de forma directa sacando la intervención de ese constituyente, que probablemente no le habla al plenario, sino que le está hablando a la parte externa, es distinto, y ahí hemos tratado de aportar todo. La Tere con sus intervenciones de este tipo y cada uno de nosotros. La de derechos humanos probablemente, y de forma evidente, la que está funcionando de una forma distinta también, está muy tensionada, y eso se vio ayer. Bueno, nosotros hicimos una pregunta en el termómetro constituyente respecto de si creía la gente que iba a afectar al resultado de la Comisión de Derechos Humanos o al trabajo de la Comisión de Derechos Humanos la presencia del almirante en retiro Jorge Arancibia. Está tensionado, de hecho no se ha podido empezar a trabajar como el resto de las comisiones, al menos, ¿no?
Sí, eso ayer pasó. Es decir, mira, yo primero no sé cuál es la función o el objetivo final de la comisión. Eso para mí es una realidad. A diferencia de mi comisión, que creo que es una de las más importantes, que tiene que tener una propuesta de mecanismos que es súper relevante, de participación ciudadana o de participación popular. La de reglamento. Perdón, déjame, porque la gracia es que la gente vaya entendiendo ahí que lo que están haciendo ahora las comisiones, ya lo dijimos la semana pasada, pero vamos a reiterar siempre, es trabajar en una propuesta de cómo se va a trabajar cuando se escriba la Constitución, no cómo la participación ciudadana va a estar en la Constitución, sino cómo en el proceso se incluye participación ciudadana para escribir la Constitución, ¿no? Sí, así es. De hecho, no hay mucha claridad porque tampoco hemos sido probablemente tan claros respecto a esto. Y bueno, ¿me escuchan? Sí. Te perdimos un poquitito, te nos congelaste, pero estás el audio, parece. Ahí sí, estamos. Sí, ahí sí. Ya. Lo que les decía recién es que hay comisiones, la comisión de reglamento tiene claros objetivos de entregar un reglamento para funcionar. La de presupuesto es decir, oye, con cuánta plata, si necesitamos más plata o no necesitamos más plata, y obviamente distintas miradas. La de ética tiene que tener un reglamento que permita saber cómo proceder y cuáles son las faltas a la ética y cuáles son las sanciones. Y después tienen las otras comisiones, que es descentralización, que es un poco más amplia, que es como la vinculación con el territorio, y de alguna manera el despliegue territorial, la de comunicaciones, que también es relevante, porque tienes que saber cómo difundir y de qué forma hacerlo. Pero la de derecho humano, yo sinceramente como que entiendo que funcione de forma permanente en la misma convención, porque creo que es necesaria. Pero en esta parte que es provisoria, que son los primeros 30 días, como que entró a generar conflicto más que a fluir el trabajo que es necesario que fluya. Pero quizás yo estoy equivocado y como no me he metido tanto en la comisión, puede que tenga un objetivo súper central para el funcionamiento de la convención. Mira, eso es algo que también habíamos conversado con algunos de los integrantes del observatorio. Yo, sincero al tiro, también a mí me entra la duda de cómo puede ser a través de medidas, no sé, de medio ambiente o de la infancia, integrar a la infancia en el proceso de elaboración, que por ahora podría ir derechos humanos, pero también me cuesta verla como algo no permanente, como una comisión provisoria respecto de cómo estructurar el proceso convencional. Felipe, en estas 5 semanas, ¿qué es lo que te ha sorprendido más gratamente en todo este proceso, de las personas, del proceso en sí mismo, del territorio, no sé? A ver, es difícil la pregunta. Creo que de alguna manera uno tiende a centrarse primero en el entorno más cercano para irlo conociendo. Yo no conocía a los 20 hoy que somos parte del grupo o subgrupo UDI Independientes. No los conocía. Menos conocía a los 17 adicionales que son de Bópoli y de RN, de Independientes también hay entre medio. Y poco conocía, menos, obviamente, a los otros convencionales. Entonces, uno de a poquito va a ir conociendo y generando lazos, vínculos. Realmente hay un mínimo común que todos somos personas y nos respetamos por ser y existir. Y en ese sentido, he conocido grandes personas dentro de estos subgrupos, principalmente de Chile Vamos, y ahora en la comisión me he llevado una grata sorpresa por varios constituyentes, es decir, grata sorpresa porque uno trata de no ser prejuicioso y trata de sacarse esas cosas que me lo dio Fernando, todos estos espacios donde tuve la oportunidad de servir o trabajar, ¿verdad? Y bueno, tengo buena comunicación, por ejemplo, con Jorge Baradit, con Elsa Labraña, que una muy buena relación de trabajo. Obviamente, con Constanza Schonhaut hemos logrado hacer varias cosas en la comisión. Y eso, de alguna manera, no es que sea sorpresivo. Yo creo que te va generando y sosteniendo el optimismo que tienes del mismo proceso, ¿no? Que es un poco distinto, porque no es que sea sorpresivo que una persona pueda trabajar con ella, sino que todo lo que pasó los primeros días, lo que les comenté al principio de este primer mes, va quedando a un lado y vas cruzando la vereda, la calle, el puente, como se le quiera decir, y te encuentras con personas que probablemente tienes diferencias grandes en otras cosas, pero que puedes sentarte y conversar y que te escuchen, que tú los escuches, y quizás no llegas a acuerdo, pero sí tienes la posibilidad de conversar con un respeto, un diálogo que es fecundo y que puede llegar a acuerdos, que es lo que hemos hecho en la misma comisión, ¿ah? Eso yo creo que ha sido una de las cosas enriquecedoras.
Oye, la última pregunta, yo me quiero colgar, y ahí entrego el micrófono, pero me quiero colgar. Felipe, tú mencionas a Baradit, y Jorge Baradit esta mañana tuiteó, insisto, será impopular entre cierta izquierda, pero si bien hay una derecha empecinada en obstaculizar, enredar y sabotear a la convención, también es notorio, y pone notorio en mayúscula, que hay otra derecha que quiere dialogar, colaborar y entrar en debate desde su diferencia. ¿Tú crees que se dan estas dos almas de la derecha y es efectivo esto de que hay un diálogo ya avanzando desde...? Mira, yo de repente creo que estoy conversando con ustedes tres nomás, entonces puede que me vaya más allá de Dale. la conversación. Y no sé si van a retar después o no, pero yo ayer terminamos una vega bien potente en la comisión, llegamos a acuerdo respecto a las indicaciones que tenían que tener las subcomisiones, hicimos las mociones respectivas referente a los compromisos que teníamos, y termina, vamos al punto de prensa y Jorge Felipe, gran trabajo, y me abraza. Y para mí fue como, wow, así como, es decir, yo también creo que le ha hecho un gran trabajo. Y en ese sentido, tomando lo que acabas de decir, yo creo que hay una caricatura de la derecha. Ya quizás hay un prejuicio, hay un sesgo inicial y uno trata, es como cuando se habla de pedofilia en la iglesia, cuando se habla de esto otro, y uno también generaliza. Y cuando se entró en su minuto en estas intervenciones más ideologizadas, evidentemente que hay una espiral que pareciera que no tenía retorno. Jorge también le pasó. Él se pegó unas declaraciones que a nosotros nos dolieron y nos molestaron muchísimo. ¿Ya? Y eso la vieron ustedes, y Jorge después pidió disculpas porque el mismo colectivo socialista marcó la diferencia con él. Entonces, si nosotros hubiésemos seguido a Jorge en esa línea y seguíamos tuiteando en esa línea, insistiendo en esa línea, evidentemente que vamos a seguir en esa espiral. Pero la derecha, la centro derecha que está hoy sentada en la convención, quiere dialogar. Toda. Desde la diferencia. ¿Ya? Pero hay cosas que no van a dejar pasar, como lo que le pasó a Ruth en la Derecho Humano, y a mí me molesta que la señora Francisca Linconao, la machi Francisca Linconao, salga hablando de que la derecha la está molestando, la está torpedeando. Es decir, en ningún caso. Eso es lo que yo siento. Lo hemos conversado internamente. Si la diferencia es que ella puede entrar con un asesor al plenario, le había tocado otra sala en el sorteo, pero a ella le permiten el plenario. ¿Ya? Hay diferencia, hay una realidad, y esa diferencia nosotros creemos que no es justa, por ejemplo. Entonces, después se caricaturiza, y evidentemente la forma más fácil de pegar a la derecha es que quieran obstaculizar el proceso, que quieren bloquearlo, que quieren boicotearlo, que ya están pensando en el rechazo de salida, y eso no es cierto, no es cierto. Entonces, ahí evidentemente que la opinión pública tiene que tratar de discernir y ver para dónde va la cosa. Pero también de a poco, en estas mismas comisiones, se van a dar cuenta de que todos los constituyentes, y yo creo que los 155 en general, van a estar aportando en las comisiones. Y va a pasar después en las comisiones permanentes, van a estar aportando en relación, nos vamos a dividir, va a ser esto de hablar de descentralización, probablemente yo me sienta al lado de Pedro y digamos, ya compadre, aquí vamos a tener que meternos, porque no puede ser de que Santiago nos pase máquina. Lo pongo un ejemplo. O el tema del medio ambiente. Quizás yo no me voy a poner como con los super ecologistas, pero yo no me voy a poner de un lado tan extremo por el otro lado tampoco. Entonces, creo que hay una caricatura y se utiliza en los medios para poder mostrar de que el boicoteo o el desprestigio de la convención lo hace la derecha como a propósito, y eso no es cierto. Es decir, declaraciones de la presidenta Loncón no le han hecho, no favorecen al prestigio, todo lo contrario, ¿ya? Es decir, del trabajo precario, de que estamos bajando de peso, todas estas cosas que son un poco, donde nos concentramos finalmente en las declaraciones, no nos están haciendo un favor. Entonces, no veo que haya internamente, Bárbara, una diferencia, pero sí entiendo a lo que se refiere Jorge, ¿ya? Y justamente nos ha tocado trabajar juntos, y creo que de alguna manera me siento interpelado por una parte de ese comentario de él. Por el bonito. Sí, claro, por el otro lado, porque, claro, oye, mira, hay alguien que quiere dialogar. Sí, queremos dialogar, si las diferencias van a estar en otros lados, en otros espacios, en otras cosas. Y aparte que si tú dices que no sé, pues te pongo un ejemplo. Vamos a cortar el pasto, y tú dices que no quieres cortarlo, y el otro que sí, gana que sí lo van a cortar, después déjame ver cómo lo cortamos. ¿Me explico? Uno no puede seguir diciendo no todo el rato. Si tú crees que no, ya, pues después poder tratar de decidir y ver cómo.
puede seguir aportando para que el corte no quede tan malo, lo pongo como ejemplo. Entonces eso se va a dar mucho, Compañeros, libero acá. Estamos haciendo observalaconstituyente.cl, muy contentos porque estamos acercando un análisis diferente a propósito de este momento político tan relevante para nuestro país. Hoy con el convencional por el distrito 24, Felipe Mena Villar, que nos acompaña y que además, ya lo hemos dicho, eres parte de la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial. Y mi pregunta va destinada a saber cómo van los avances de la comisión, qué cosas tú nos puedes contar, adelantar de cómo se está diseñando, cuáles son los procesos que se van a instalar, no sé, si es que necesitan presupuesto para la participación, si lo han pensado. ¿Qué nos puedes adelantar, Felipe? A ver, la comisión tiene un cronograma que aprobamos nosotros la semana pasada y hemos avanzado acorde a ella, y evidentemente hemos tenido algunas complejidades para poder hacerlo de forma más fluida, por diferentes razones. Y en ese sentido, ayer logramos resolver el reglamento de las subcomisiones. Sin embargo, ya habíamos resuelto el formulario con el cual tienen que postular tanto las organizaciones como las personas naturales para poder solicitar, presentar en las audiencias públicas. Y eso es hasta mañana a las 23:59. De hecho, aparece hasta las 24 horas del día sábado, que es, entendemos que el sábado en la noche, por si acaso, no es las 00 horas del sábado, que sería el sábado en la mañana. Entonces, hoy lo que nosotros deberíamos hacer, Fernando, y probablemente usted, de alguna manera, por estar interesados en el proceso participativo, podrían también llenar el formulario y hacer esa solicitud de poder exponer referente a los mecanismos, por un lado, a las normas que deberían tener o metodologías que deberíamos tener relacionados con la participación, porque distinto metodología y mecanismos, además por el tipo de educación popular que se quiere entregar, que al final es de difusión y de poder entregar información para que las personas vayan siendo parte, no solamente pueden ser parte incidente, pero además parte del proceso de saber lo que significa y no llegar al plebiscito de salida o cuando entreguemos el texto en borrador de que es esta cuestión, ¿ya? Y además, el otro objetivo es de despliegue territorial. Entonces, hoy es el llamado a la comunidad, a las organizaciones que consideran que pueden ser un aporte para entregar metodología, mecanismo de participación, educación popular o despliegue territorial, llenar ese formulario, completarlo y enviarlo al correo de la coordinadora que es lvergara@chileconvención.cl. Eso es como resumen. Pero además, ojo, yo venía hablando con una persona que conozco hace mucho tiempo de migrantes. También es interesante la postulación a estas audiencias públicas de las personas que no han sido partícipes de los procesos eleccionarios. Ya. Y eso podemos hablar de los niños, niñas, adolescentes. Por un lado, evidentemente, que Patricia Muñoz va a hacer esa solicitud. Yo me imagino que tiene, digamos, unos mecanismos y ahí hay un tema con la Subsecretaría de la Niñez también. Pero además están los migrantes, están los adultos mayores, probablemente no van a poder participar. Seguimos en pandemia igual, vamos a seguir en pandemia. Entonces, quizás los mecanismos van a tener que ser distintos para los adultos mayores, que tampoco tienen tanta relación con las redes sociales o no son tan tecnológicos, o el acceso a la conectividad digital para las personas del sector rural. Es decir, no tienes por qué ser académico, no tienes por qué tener claridad absoluta en los mecanismos, sino que también puedes ir a plantear tu brecha, tu inquietud referente a estos grupos que no han participado en los últimos años, incluidos ahí los privados de libertad o los que también se consideran que han sido excluidos históricamente, que así se les llama, a las diversidades sexuales, a diferentes otros grupos. Entonces, es un llamado que estamos haciendo, que quizás estamos súper encima, pero estamos súper encima también porque nuestro desafío es súper grande, es decir, entregar propuestas de mecanismo es súper desafiante. De hecho, yo encuentro que es más desafiante que el reglamento en sí mismo, porque hay varios reglamentos dando vueltas. Entonces, los que ustedes, el mecanismo, y ponernos de acuerdo en los mecanismos no va a ser fácil. Oye, ¿y cuánto tiempo tienen para eso? De aquí a fin de mes. De aquí a fines de agosto. Sí, fin de mes. Y lo entregamos a fin de mes, Fernando. Y de ahí tienen 3 días para hacer indicaciones los mismos constituyentes y después pasa a plenario. Pero hasta el momento no hay nada definido de cómo se va a desarrollar. Está todavía en etapa muy de discusión.
Sí, lo que pasa es que como se crearon las subcomisiones, que son estas 4, son digamos como de los 4 objetivos que les di recién, esas empezamos a funcionar la próxima semana, pero también empiezan las audiencias públicas, entonces todo el insumo va a ser bienvenido ahí. Todo el insumo de la comunidad, desde el punto de vista de las organizaciones sociales, de los cabildos, de las asambleas que pueden haber salido en algún minuto, pero además de los centros de pensamiento, de estudio, las mismas universidades, los observatorios, que hay varios observatorios, que les interesa, que tienen distintos mecanismos, porque hay algunas propuestas, por ejemplo, la Católica tenemos que hablar de Chile, los 400 de la Fundación... escucha, no me acuerdo cómo se llama de Tribu, lo pongo como ejemplo. Entonces, todo eso va a ser un insumo. Entonces, ¿cómo vamos a, o qué sistemas vamos a tener? Todavía eso no está claro. Eso empieza a discutirse la próxima semana y vamos a tener más resuelto ya probablemente la semana subsiguiente, donde ya no van a haber audiencia, sino que va a estar esta discusión ya más de fondo. Felipe, y ahí, bueno, nosotros en el observatorio hicimos, cuando partimos, un cuestionario a los constituyentes, que tú también contestaste, que era súper breve y era muy breve respecto también de participación ciudadana. Pero hoy día en el escenario donde tú ya llevas unas 5 semanas trabajando con tus pares, con los colegas, compañeros ahí, y ya llevas como tu expectativa original desde acá del territorio, ¿cuál sería en estos momentos para ti un piso mínimo de participación? ¿Un plebiscito intermedio? ¿Cabildos permanentes? ¿Cómo te imaginas tú hoy día la participación en el proceso? Ya, yo primero creo que tengo todo el derecho a cambiar de opinión. ¿Ah? Eso para mí es súper clave porque, y todos lo tenemos en el sentido de mientras mayor información tengamos, otras miradas puedan llegar al espacio de reflexión, evidentemente tenemos todo el derecho a cambiar de opinión. En principio, a mí no me la jugaría por un plebiscito intermedio por diferentes razones. Primero, cuesta 1.500 millones de pesos y creo que son 2 barras bravas que inclusive ahora me hacen reflexionar de que no debería haber habido plebiscito de entrada, ¿ah? En el sentido de esta polarización tan fuerte que se creó en su minuto, ¿ya? Pero en el plebiscito intermedio no me llama la atención qué es lo que se va a plebiscitar, el tiempo que tienes que difundir, es decir, dudo que se pueda realizar. Entonces yo lo descartaría en lo personal. Aparte son más de 1.500 millones de pesos en teoría que cuesta un plebiscito intermedio. Segundo, están los plebiscitos dirimentes, que se han utilizado en algunas experiencias internacionales, pero también las mismas convenciones o asambleas, al tener la presión del plebiscito dirimente, logran ponerse de acuerdo internamente, y como no han sido utilizados, como bien interesante, pasó en Sudáfrica, tengo entendido. Entonces, eso para explicarle a la gente, si es que no hay acuerdo en la asamblea, claro, o en la convención, se va a plebiscito. Claro, entonces tú tienes un partido comunista hoy que lo han dicho como un partido mucho más rígido, digamos, en el sentido, porque si le pregunta a alguien de la UDI, probablemente no piense lo mismo que yo en términos de participación, y menos que probablemente que alguien que esté en Santiago, no sé, te lo comento nomás, pero en el Partido Comunista han dicho que les interesa esto del plebiscito dirimente, que es como entregar la responsabilidad a la ciudadanía de que si nosotros no tenemos la capacidad de llegar a acuerdo, de que ellos lleguen a acuerdo. Yo encuentro que es súper lento eso. Encuentro que es súper lento y es entregar también una responsabilidad que tenemos nosotros de llegar a acuerdo a la ciudadanía. Entonces, como re fácil, como ya lavarse las manos, la ciudadanía lo dice. No, ojo, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer política adentro, de escucharnos y de poder ir cediendo para poder llegar a estos acuerdos que consideramos de que Chile va necesitando, porque de lo contrario no va a haber este proceso de reconciliación, que creo que también es un desafío adicional que tenemos como convención. Ya, dicho eso, otros factores a incorporar. Si la comisión es de medio ambiente, por ejemplo, que va a ser permanente, lo pongo como un ejemplo, empieza a discutir el tema de medio ambiente en noviembre, nosotros no podemos tener un encuentro local autoconvocado relacionado a medio ambiente, o una asamblea pública relacionada con medio ambiente en noviembre o en diciembre. Tenemos que tenerla en octubre o en septiembre, que permita que pueda participar la mayor cantidad de gente que quiera participar. Evidentemente no van a poder estar todos, pero que esté una buena cantidad de gente, que se puedan entregar los formatos adecuados para sistematizar la pega y poder entregar los insumos necesarios a la convención. Entonces esa pega de cuadrar eso va a ser un poco complejo. Por eso hay algunos que dicen, no, hagamos cabildos permanentes. ¿Pero de qué te sirve hacer cabildos permanentes? ¿De qué te sirve? Si tienes que ir tomando decisiones, tienes que ir armando esto. Entonces va a depender mucho de cómo lo plantea el reglamento, ¿ya? Y ahí es una armonización que tenemos que hacer entre las comisiones
para que quede todo bien cuadradito y podamos entender de que tenemos que ser eficientes con las lucas y que el tiempo es algo relevante al momento de tomar una decisión de cuáles son los mecanismos que tenemos que incorporar. Y obviamente tenemos que incorporar otros factores. Para mí tiene que ser súper representativa a nivel nacional, súper inclusiva de los sectores, del sector rural, por ejemplo, de un Liquiño, un Rucumeica, que tenemos que ir a preguntarles de los migrantes, de las personas inclusive privadas de libertad, los que no tienen pena aflictiva, pero y de esa manera, además, tiene que ser muy transparente y tenemos que tener la capacidad de poder devolver el insumo que se generó en tal o cual espacio de conversación. Entonces, todas esas cosas tienen que conversarse, porque mientras más queremos hacer de participación, menos probablemente nos dé para sistematizar, para entregar insumo y para devolver. Y quizás, ojo, y menos transparente quizás se va a dar. Entonces, no podemos pisarnos la cola nosotros mismos, tenemos que buscar bien los mecanismos, y va a ser una discusión muy interesante, porque ya se ha dado, se dio en una subcomisión que tuvimos el otro día, en un grupito de conversación de la comisión, y claro, algunos decían, no, tenemos que hacerlo permanente, otros decían, no, hagamos solamente 2 meses de participación ciudadana, específico, 2 meses, nada más. ¿Cachai? Entonces, esas conversaciones se van a dar, y ojo, eran 2 de la lista del pueblo. Entonces, va a ser súper interesante, intenso por lo demás, pero yo creo que en la comisión por lo menos muy bien llevada esta discusión. Ahora, ahí la mecánica es que ustedes como comisión van a hacer una propuesta de mecanismos, metodología, y después el pleno, dependen de los 155 para aprobar esa metodología, y esa propuesta que trae tiempos, trae todo, pues trae... Sí, tiene que llevar tiempo, tiene que llevar también, tiene que estar valorizado. ¿Ya? Hoy hay 500 millones de pesos, pero solamente para el año 2021, que creo que se van que hay unas lucas que no se utilizaron en algunos ítems, se podían traspasar al otro, pero bueno, eso lo maneja presupuesto, y también es una conversación que tenemos, tanto con reglamento como con presupuesto, para poder ir cuadrando, porque si nosotros nos vamos a gastar, lo pongo como ejemplo, porque ya salió el tema de los viáticos que se quieren, y de los asesores, que se quiere aumentar de 1,4 millones a aproximadamente 4 millones y algo las asignaciones. Si nos gastamos la plata ahí, probablemente vamos a tener menos posibilidad de entregar a participación ciudadana. Entonces, hay que entender que no hay un saco de plata. Yo digo, obviamente, con 500 millones de pesos mucho no hacemos, eso es una realidad. Pero hay que tener claro de que no tenemos plata infinita, porque de lo contrario vamos a estar, pensando en muchas más otras cosas que se van a complejizar igual, entendiendo los tiempos. Felipe, muy contento por tu presencia acá en el diálogo. Tus conceptos demuestran mucho este espíritu que nosotros hemos identificado en los constituyentes de Los Ríos. Hay mucha buena onda, hay mucha fraternidad, muchos puntos en común. O sea, Ramona la semana pasada lo señalaba, tú lo vienes a señalar ahora. Hay una visión de regionalista, me parece, que avanza en esos determinados conceptos. En ese sentido, te estoy haciéndole la pregunta a todos los constituyentes. ¿Qué crees tú que Los Ríos puede aportarle a la constituyente? ¿Cuál va a ser como los elementos característicos nuestros de nuestra región que vamos a poder ver como un aporte en la constituyente? Jorge, yo creo que una de las cosas más relevantes, es decir, son 2 conceptos, que son los 2 conceptos que yo me llevé para Santiago: descentralización y participación. Eso yo creo que es clave. Es decir, después nosotros tenemos evidentemente una sensibilidad distinta con el medio ambiente, con la ruralidad, con las tradiciones, con los pueblos originarios, con la integración social. Caminemos en Valdivia. Camina en Valdivia. Es decir, cuando hablan de integración social en Santiago, en Las Condes, tú dices, oye, vengan a Valdivia un rato, ¿cachai? Como es distinto. Entonces, para mí tenemos mucho que entregar, pero las 2 primeras son las más relevantes y transversales, que es descentralización. Logramos ser región después de 30 años de lucha, de marcha permanente, de un tremendo comité que se generó, apoyado uno de hombres, otro de mujeres, que hoy muchos no nos acompañan. Yo no participé y reconozco en ninguna de las marchas,
pero de alguna manera tú te sientes como ese espíritu que tienes que llevarlo, porque no puede ser y te lo digo, no puede ser de que algunos estén pensando en hacer macroregiones, para mí. Tanto nos costó ser regiones, no sé, ¿cómo están pensando en sacar la región de los ríos? No, la región de los ríos queda tal cual. Si quieren agréguenle Osorno, no sé, pues agreguémosle Osorno, pero la región de los ríos queda con la capital Valdivia. Cambiemos los peajes, Fernando, eso sí, cambiemos los peajes. Pero de alguna manera la descentralización acá nace con o lo más fuerte que se logra en los últimos años fue con la creación de la región de los ríos. Arica se sumó al proceso, pero fue por la movilización de la ciudadanía en Valdivia. Y participación es de lo mismo, ¿ah? ¿Por qué te lo digo? Porque a veces cuando uno recorre un poco el país, y esto no es que yo lo haya recorrido mucho, pero en conversaciones y también en espacios que he tenido, uno se da cuenta que en muchas partes de Chile no participan siempre los mismos, ¿no? Y en Valdivia no es así. En Valdivia, cuando hablamos de medio ambiente, va el académico, va el que se considera verde, para no decir otra palabra, y va el otro que le gustan los ríos, y va el otro y se escuchan, ¿ah? No va solamente un sector. Entonces esa participación que se dio que se ha dado mucho, se ha dado en distintos escenarios, ¿ah? En el conflicto socioambiental que se dio por el tema de la contaminación del río Cruce, se dio después en los distintos espacios que se generaron a través del segundo gobierno de la expresidenta Bachelet. Tú te dabas cuenta de que, oye, la importancia de la participación, es decir, cuando llaman y dicen, oye, que hola embarrada con el puente el puente Caucao, y se genera un espacio de discusión, tú ves a la sociedad civil ahí activa, participando en cada uno, porque era un directorio ciudadano y un directorio político, y participaban porque les importa su ciudad, porque les importa el desarrollo que puede tener, el futuro que puede tener, ¿ya? Y personas que ya tenían, no sé, 75, 80 años estaban ahí porque les interesaba, y personas más jóvenes también. Entonces, la participación creo que es clave, y que hay un espíritu en nuestra región. Eso se demuestra con el COSOC regional, se demuestra con lo que hizo con Montesinos también, que impulsó fuertemente que los plebiscitos, los FIL participativos quedaron súper como en el inconsciente de la gente, ¿ah? Y de los alcaldes, que tenemos que hacerlo. Entonces, esas dos cosas yo creo que es lo que la región de los ríos le puede enseñar al país, ¿ah? Esa es mi mirada, ¿ah? Y evidentemente, insisto, tenemos otros criterios que son súper importantes, como el tema medioambiental, el tema de la integración social, el tema del respeto, tenemos el tema de la ruralidad. Yo insisto, vivimos en un espacio en donde tenemos una buena población también de personas que se sienten y se consideran de pueblo originario, y tenemos una tradición en lo rural que también es muy potente. Entonces hay una vinculación bien interesante, es como Chile. Es el tema, es como Chile, ¿ah? Y no es que seamos más de uno, más de otro, como pasa en muchas otras regiones. Tenemos una mezcla muy, muy interesante, muy valiosa, muy nutritiva, y que yo creo que es lo que tenemos que, más que defender, es plantear. Desde acá, desde la región, y así lo hemos ido, de alguna manera, encontrándonos también con la Ramona, muy buena onda, con la Aurora, y con Pedro. Bueno, tú estás en la misma comisión, te dejo al tiro, solo para aclararle a la gente, estás en la misma comisión con Aurora Delgado, compárten ahí con Aurora, ¿no? Sí. Vale, Fernando. He mucho la última, más allá de las comisiones, por los traslados, porque, no sé, a mí me pasa, me asignan una van para moverme, y yo no necesito una van, necesito un auto, o que me paguen la benzina, que es más barato. Entonces, ya, conversamos a la mañana que coordinemos la próxima salida para que nos vayamos 3 o 2 constituyentes en un auto, y así abartamos costos que son para el Estado finalmente. Ya, lo pongo como un ejemplo, que son cosas mínimas que tienen que suceder y que están sucediendo ahora después de este primer mes, en donde ya nos hemos ido encontrando entre constituyentes. Uh-huh. Felipe, a propósito de lo que preguntaba Jorge, esto de cuál es el aporte que puede hacer la región, y que tú mencionas a muchos grupos, a muchas personas, distintos grupos de interés que han tenido mucha influencia en el camino que ha tomado la región. Finalmente,
cómo eso, no sé si afecta, pero cómo tú vas a planificar o proyectas tu trabajo territorial en la semana distrital a propósito de que hay tanto dirigente y hay tanto... está la gente del observatorio y hay mucha más gente que está al pendiente. ¿Cómo se va a desarrollar ese trabajo, por lo menos desde tu mirada? ¿Qué es lo que tú vas a hacer para el trabajo territorial? Mira, yo estoy teniendo reuniones todos los viernes a las 5 de la tarde por Zoom, y los sábados voy a terreno. Eso es lo que estoy haciendo por ahora, en esto, cuando tengo que viajar. Y me reúno con concejales de mi sector, y me reúno también con dirigentes, porque la campaña uno conversó con mucha gente, y además mucha gente quiere interiorizarse de qué es lo que está pasando en la convención. Hay una caricatura en la convención, sí, es verdad, hay temas que de repente, porque el sábado pasado fui a la Unión y me decían, oiga, pero usted ha bajado de peso, ¿ah? Se le nota. Claro, la primera cuestión que la gente está pensando es que en base a la declaración de la presidenta, y chuta, ya, sí, es verdad, no teníamos dónde almorzar, comíamos un sanguchito en la escalera sentados, que no era de lo más lindo, cómodo, no tengo idea, pero no es una primera necesidad para nosotros. Es como son cosas domésticas que se ven adentro, no más que entonces voy a estar en eso, Fernando. Voy a estar conversando con los actores. Estoy disponible también, mi teléfono está abierto siempre para que me envíen los WhatsApp correspondientes, y yo acomodándome también a la agenda. Y en el tema distrital, como de la semana distrital, va a ser lo mismo. Voy a estar en reuniones permanentes, bajando la información. Espero tener a alguien también acá que me pueda ir apoyando y ayudando en eso. Como no está todavía claro el tema de las asignaciones, no tengo a nadie en la región. Así es que por mientras lo veo yo solo, pero eso no es que uno vaya a quedarse en todas las comunas, Fernando, en todas las comunas. Vamos a ir a Malalhue también, vamos a ir obviamente a Alanco, vamos a estar en distintos lugares, en todas las comunas. Todos necesitan primero ser escuchados y también poder preguntar, ¿eh? Eso es como clave. Sí. Oye, Felipe, y como aún no sale el tema de las asignaciones, y entendiendo que tú también saliste por un partido político, ¿el partido no te ha puesto orgánica para trabajar en el tema distrital ahí? No, el partido se ha portado increíble conmigo, porque en Santiago puedo ocupar la sede y hay ahí un espacio súper cómodo para poder trabajar, para poder conectarse, ¿no? Y toda disposición. El punto es que nosotros no estamos como tan conectados con los partidos. Eso ustedes lo han visto, y quizás algunos creen, otros no, pero no, el partido no está muy metido dentro de la convención. Somos militantes, pero esto es la convención, esto no es la Cámara de Diputados. Y aparte no tenemos el tercio, no, me explico, es como es distinto, ¿no? Los partidos no están tan metidos dentro. Y no, yo creo que con las asignaciones va a tener que tener a alguien, pero todavía no, para mí no es como necesario alguien, a no ser que quieras hacer un trabajo mucho más profundo, que sería ideal, pero ojalá que lo pueda tener en algún minuto. Yo tengo igual a una persona que me está apoyando, tengo varios amigos que lo están haciendo de forma voluntaria, entonces no hay, ahí no he tenido problema. ¿Qué más, Bárbara? ¿Qué más? Sí, última consulta. ¿No han conversado con los convencionales de acá de la región, que en vez de tener, por ejemplo, equipos individuales, hayan equipos de la convención, de apoyo de la convención, y que estén a disposición de todos los convencionales del distrito? No lo hemos conversado así. Yo creo que es un poco más complejo, obviamente por las confianzas políticas, por cualquier cosa, porque igual como este es un tiempo muy corto, necesita a quién vaya a escoger. Vaya a escoger a alguien de confianza de Pedro, de la Aurora. Yo creo que es un poco difícil. Pero lo que sí puede pasar es que se involucren más la universidad, los municipios. Y ahí existe a disposición transversal, evidentemente cada uno con su sello. La Carla lo hará de alguna manera, Claudio la va a un furgono de otra, ¿ya? Pero ahí puede haber un espacio de unión y de trabajo distinto. Ya, yo sé que estamos contra el tiempo, así que me quedo calladita ahora porque... Sí, Bárbara, estamos haciendo observalaconstituyente.cl hoy con el convencional Felipe Mena. Felipe, nosotros estamos llegando al cierre de esta jornada de conversación, se nos pasó una hora pero muy rápido. Pero antes de irnos, Jorge nos tiene preparado un resumen de lo que ha ocurrido en la semana con este proceso de la convención. Jorge.
Así es, Fernando. Felipe ya adelantó todo, estuvo súper transparente y nos dio toda la información. Lo único sí es que no nos contó si es que estuvo o no en la ronda bailando Víctor Jara. Eso es lo que quedó pendiente, ya que fue uno de los hechos destacados de esta semana, que cumple efectivamente como eje central el cumplimiento del mes, el primer mes de esta constituyente, donde para aquellos que dicen que la constituyente no trabaja, tenemos como resumen de producto que tienen llevado al día de hoy 13 sesiones plenarias, más de 115 votaciones y más de 230 horas de trabajo en sala, ¿ya? Objetivamente tenemos que reconocer que eso es harto para un órgano colegiado. Esta semana hubo pleno y en ese pleno encontramos que se votó la propuesta de integración y reglamento del Consejo Externo de Asignaciones, la propuesta transitoria de la Comisión de Ética, el informe de mesa sobre el primer mes de funcionamiento, el informe de coordinadores del avance de comisiones. Luego de ese plenario, como adelantaba, hubo una ceremonia de agradecimiento a la Pachamama y culminaron con esa foto ecuménica de todos los constituyentes de la mano ahí en el ex Congreso Nacional, compartiendo muy relajadamente, y vamos a ver si Felipe estuvo ahí. Respecto a los días miércoles y jueves, estuvo desarrollando audiencias trabajo de comisiones, donde destaca la convocatoria a audiencias públicas abiertas a la ciudadanía, donde efectivamente Felipe nos informó al respecto, y destacamos nosotros en nuestra edición del observatorio la convocatoria a la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, donde está Felipe y Aurora. El plazo, como bien dijo, vence mañana sábado 7 de agosto a la medianoche, así que todos los interesados, todas las organizaciones de nuestra región, por favor, postulen. El formulario está en la página chileconvención.cl, debajo de los enlaces de transmisiones para quienes nos ubican en esa página. Entonces es muy importante que la ciudadanía concurra a esta comisión para compartir sus experiencias y también proponer mecanismos de participación, como bien lo dijo Felipe. En nuestra sección del conflicto político de la semana, destacamos las constantes escaramuzas de Vamos Chile con la presidenta Elisa Loncón, que le permitió a ella nuevamente salir jugando con una cuña espectacular, donde elogió a la hermosa morenidad, citando al poeta mapuche Licura Chihuailaf. Entonces nuevamente tenemos esas cuñas, y obviamente el conflicto de la semana fue lo que nos adelantaba Felipe igualmente respecto al almirante Arancibia y su presencia en la Comisión de Derechos Humanos. Ya el conflicto escala, siguen generándose estas tensiones, y ha llevado que la coordinadora de esta comisión, Manuela Arroyo, anunció que se va a solicitar una remoción a la Comisión de Ética. ¿Ya? Entonces tenemos aquí debates que versan sobre temas de la libertad de expresión, el negacionismo, la idoneidad ética, la superioridad moral. Entonces todos estos ánimos han ido crispándose y ha tenido repercusión, ya que esta es la comisión que tiene el funcionamiento más lento en comparación a las demás. En la nueva sección de nuestro resumen tenemos que el oráculo constituyente, que dice que en relación a posibles conflictos se avisora nuevos conflictos respecto a las asignaciones de los constituyentes. Y como observatorio les queremos decir que ya desde ya adoptamos una posición, y es que la democracia cuesta caro, muchachos, pero es la mejor inversión. Así que ese es el resumen de la semana. Fernando, está disponible ya en nuestra página web, que funciona de manera muy eficiente desde la autogestión. Bueno, la pregunta antes de que se nos vaya: ¿estuvo en la ceremonia de agradecimiento a la Pachamama y posterior culminación con Víctor Jara? Oye, dos cosas. Lo que está pasando con el almirante Arancibia, yo encuentro que hoy es muy estratégico para llevarnos a algún lugar de discusión que es distinto al que llevamos hoy, que no tiene que ver con la reconciliación, tiene que ver con diferencias pasadas, y va a ser bien complejo, bien complejo si es que efectivamente se da ese espacio, porque de alguna manera Arturo Zúñiga también lo planteó ayer. No sé si vieron la cuña que dijo, búsquela después para no repetirla, digamos, ahora, porque es de autoridad de él. Y respecto a lo segundo, o lo primero, que es de la Pagua que se hizo en su minuto,
el día miércoles. ¿Jueves? ¿Miércoles? Miércoles creo que fue. Sí. Sí, yo tenía radio y salí antes y me fui a una oficina. Entonces, yo estaba escuchando todos los cánticos y todo lo que estaba pasando en el jardín. Y cuando terminé yo me fui. Como que no es que no haya querido participar, ni que no, en ningún caso tenía. De hecho, creo que hubiese participado. Probablemente en algún momento me hubiese retirado, al igual que mi amigo Alfredo Moreno, que participó en la ronda, digamos, en el cántico, pero después cuando empezaron con el tema de los presos políticos, con la libertad del preso político, como que ya se fue para otro lado el espacio de encuentro. Entonces, eso le hace bien a la interna, Jorge, eso le hace muy bien a la interna, eso yo lo reconozco. Pero en el jardín probablemente no le hace muy bien a la externa. ¿Me explico? ¿No? Es como que Se ve feo, pero les hace bien a ustedes. Claro, se ve feo, pero le hace bien a la interna. Yo soy un... Entonces, claro, que las personas que toman la decisión de ir y estar creen que es el beneficio de hacerlo es muy superior al perjuicio de hacerlo, al externo. Fernando, tú me vas a echar, pero yo solo tengo que hacer una consulta que me quedó ahí rebotando, Felipe. Porque tú hablas de que puede haber gente que esté intencionadamente o no llevando la discusión respecto del almirante en retiro Arancibia hacia un punto. Uh-huh. Pero, ¿y el partido no pudo haber optado por otra comisión? ¿Por qué ponerlo en derechos humanos? Porque ¿No es una provocación? No, es que él quiso. No, él quiso. Y de hecho, él, es decir, mira, yo te digo y te lo digo, como le dije antes, pensando que estamos los tres conversando. Sí. Yo me sorprendí gratamente con el almirante. Gratamente, porque tú, con el prejuicio, digamos, que uno puede tener referente a las personas de más edad en un proceso de este tipo, evidentemente quizás, no, esta persona va a estar, no al diálogo, no hablemos con ellos, no sé qué. Todo lo contrario. Te digo, internamente todo lo contrario. Entonces, el daño gratuito que se hace a una persona que lo único que está buscando es aportar desde su mirada, que puede ser diferente a la de la Manuel Arroyo, que puede ser diferente. Yeah. ¿Tú no crees que tenga una carga negativa el hecho de que él haya sido parte de la dictadura militar y que ahora integre la Comisión de Derechos Humanos? No creo que tenga una carga negativa, porque él tomó la decisión de estar ahí para poder justamente conversar sobre derechos humanos. Eso lo encuentro notable, y él tiene él tiene el derecho de estar ahí. Votaron una muy buena cantidad de personas por él, y nadie, no es que usted, si es que participa en la constituyente, no va a poder participar en tal o cual comisión. Es decir, hablemos de Francisco Alenconado, tiene una situación similar respecto, quizás no a derechos humanos como lo habla la izquierda de forma permanente, porque lo habla solamente de la acción, pero no la omisión de los agentes del Estado. Entonces, en ese sentido, lo que pasa en la Araucanía, desde el punto de vista de la ausencia de Estado, de tanto así que la gente está armándose, evidentemente que, te lo pone como en el otro, y salió, Ruth le dijo, oiga, nadie le está diciendo a usted de que no puede estar porque estuvo en este proceso. Porque pasó esto en la sentencia. De hecho, la sentencia del juicio está claro qué pasó. Entonces, nadie, porque todos tenemos el mismo derecho a estar ahí. El mismo derecho a estar ahí, a participar en cualquiera de las comisiones. Y a no ser de que uno se ponga a gritar y discutir en las comisiones de la manera que no hemos visto, evidentemente no creo que haya ninguna razón para censurar a ningún constituyente de su participación en alguna comisión. Esa es mi mirada. Creo que justamente lo que hace esto no es buscar la reconciliación. Es todo lo contrario. Por eso te digo, las personas que están tratando, de mi punto de vista, llevar hacia otro sector la discusión, no están buscando la reconciliación, por Bárbara. No están buscando ese espacio que nosotros todos queremos que sea de acuerdo respecto por las diferencias que sabemos que tenemos nosotros dos, Bárbara, que tengo yo con Fernando inclusive, que lo sabemos, pero sabemos que todos queremos llegar a un espacio de encuentro, de reconciliación, de que podamos vivir tranquilamente, y eso no implica de que haya más carabineros o más militares por un lado, significa simplemente que nos respetemos, y tiene que partir dentro de la convención. Si no parte dentro de la convención, no podemos esperar que eso suceda afuera. Lo interesante igual es que se está institucionalizando esta forma de tercerizar la divergencia. Yo encuentro que la cultura constituyente es muy potente en la sociedad, lo que está pasando. Esto muestra desde la votación, que ha sido fue histórica en la necesidad de participación, desde la conformación de los grupos, que demuestra idealmente cómo es el país de acuerdo a una mecánica electoral muy igualitarista,
en relación a la diversidad del país. Y precisamente en la divergencia lo que va a generar esta cultura constituyente, o sea, en el fondo poder efectivamente decirte en la cara que opino lo distinto a ti, pero estamos en una misma democracia, estamos bajo reglas que nos están amparando a todos, y por lo tanto ese como aporte a la necesidad de diverger en respeto, obviamente, yo creo que es una de las ganadas culturales de este proceso. Antes de despedirnos, chiquillos, pero Bárbara, pues sigamos hablando. Fernando nos echa. Claro, somos un programa autogestionado y por lo tanto. Oye, pero es que me parece que me falta espacio de conversación en Santiago, que como que me gustó conversar. Vamos a volver a hacer la ronda con los convencionales, sí, cuando vayamos avanzando en el proceso ya de y inicio. la idea de esto, del observatorio es esto, de que tú tengas, si quieres ocupar el observatorio como para informar a la comunidad, acercarte a través de nosotros, no tenemos ningún inconveniente, estamos abiertos a todos los constituyentes, de hecho esa es una de las metas como proyecto que tenemos de acercar el proceso constituyente a nuestra región de los ríos, con el sello de los ríos, con nuestros candidatos, con nuestros convencionales, y siéntete libre de utilizar la tecnología social que le pusimos nosotros a nuestro observatorio, y en base a eso, Matías Aurueta, nuestro sociólogo, me va a matar si no doy el aviso, así que por favor participen en nuestra encuesta. Estamos evaluando desde los ríos el funcionamiento de la convención a través de un formulario en Google y luego vamos a sacar los resultados que pueden ser muy interesantes en relación a cómo los ríos ven el desarrollo del proceso constituyente. Así que encuesta bien breve. Eso. Bien breve, no toma mucho tiempo. Ahí Felipe, si nos pudieras ayudar a difundir en tus redes esta encuesta, sería interesante para poder tener más participación, que es también parte del objetivo de este espacio que se llama observalaconstituyente.cl. Nosotros ya estamos llegando al cierre. Este es un espacio para conocer, evaluar y proponer desde nuestro territorio. Hoy día conversando con el convencional Felipe Mena. Felipe, muy agradecido de tu tiempo, y ¿cuáles son tus palabras para el cierre? Y obviamente, antes de que te vaya, a dejarte invitado. Fernando, yo agradecido al observatorio, a ti, a FM Pulso, al equipo que está detrás de todo esto. Creo que todos los esfuerzos son necesarios. Cada uno de nosotros, a mí me toca ser constituyente, a ustedes tratar y buscar de difundir. Sigan haciéndolo con el ánimo que lo están haciendo, con la energía que lo hacen. A veces los resultados tampoco están rápidos, pero sirve mucho que ustedes se la jueguen para poder difundir el proceso. Creo que es muy importante que la ciudadanía y todos, porque cuando hablo de ciudadanos me dicen no, es que no están los niños, las niñas, no, que todos que sepan cómo se está viviendo el proceso de primera fuente, cómo lo estamos abordando y qué es lo que creemos que va a pasar y lo que queremos que pase. Por eso yo hablo de reconciliación, yo hablo de espacios de diálogo, espacios de acuerdo, y desde las diferencias, Jorge, como tú decías, desde esas divergencias que vamos a tener, que son naturales, que son ideológicas, digamos, de lo que sea, que son por experiencias de vida, pero desde ahí plantear la forma en cómo queremos construir este nuevo Chile. ¿Ya? Así es que yo les agradezco y espero que nos encontremos obviamente prontamente para poder continuar otra hora más de conversación. Muchas gracias, Felipe, por la disposición. Muchas gracias también a Fernando por el espacio. Bueno, nosotros entonces ya cerramos observalaconstituyente.cl. Bárbara, un abrazo. Jorge, Felipe, que tengan una buena tarde. Y nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas para seguir observando este proceso constituyente. Que tengan buena tarde, nos vemos. Chau, chau. Chao. Chao. Fértil Provincia, literatura y libros, una mirada a la producción de pensamiento e historias para entender lo contemporáneo desde el País Azul. Cada jueves desde las 19 horas, Radio FM Pulso y Directa.cl presentan Fértil Provincia.